Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro Tesa TX70. Aquí lo tenéis. Es un cilindro que tiene 6 pernos en la parte inferior y un perno interactivo en la parte superior derecha. Aquí podemos ver el elemento interactivo en la llave, pero en realidad serían 6 pernos los que hay que ganzuar, ya que el sexto inferior es el que empuja al interactivo y no habría que colocarlo. Vamos a ver ahora dónde está el interactivo, aprovechando que está partido, lo podemos ver por detrás. Creo que es interesante. Vamos allá, a ver si puedo hacer zoom. Vamos a iluminar. Bueno, he cortado el vídeo porque me ha costado bastante enfocarlo. Lo que he hecho ha sido enfocar el cilindro por detrás y he metido la ganzúa, como podéis ver. Aquí estaría la ganzúa, estoy tocando el quinto, este sería el sexto y aquí arriba, ahora lo estoy tocando, espero que se vea ahí. Ahí está el interactivo, ahí lo habéis podido ver. Vamos a ver, vamos a guiarnos por el sexto. Lo que vamos a hacer ganzuando va a ser colocar los 5 primeros inferiores y cuando da un pequeño falso colocado buscar este sexto, que no hay que colocarlo, siempre lo devuelve el muelle y encima de él, ahí está, buscar el interactivo. Ahí lo podéis ver. Al tocar y colocar el interactivo, abrirá la cerradura. Aquí está la llave y lo podéis ver, los 5 primeros y coincidiendo con el sexto, aquí estaría el interactivo. Al presionarlo sobresale esa pequeña punta y es la que acciona al perno. Vamos ahora pues a montarlo de manera correcta. Vamos a intentar ganzuarlo. Vamos a sacarlo, si no terminaremos por enganchar la ganzúa. Vamos a intentar ganzuarlo, como os digo, y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos cómo es por dentro. No sé si estará amaestrado, no he desmontado este cilindro, no me da esa impresión, pero bueno, este tipo de cilindros muchas veces están amaestrados. Os muestro la codificación. Tercero y quinto son bastante cortos, el tercero sobre todo es muy corto. Y el mayor problema con los TX70 suele ser la accesibilidad, el bocallave suele ser muy restrictivo, pero en este caso está muy desgastado y no va a ser un problema. Vamos allá. Caso de no poder entrar por la derecha, que es por donde voy a entrar yo, se pueden ganzuar por la izquierda, no tiene más problemas si el bocallave estuviese más cerrado. Primero pide un clic, segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic, quinto, sexto nada. Los Tesa requieren tensión alta y mucha paciencia. Primero nada, segundo un clic, tercero un ligero clic, cuarto, vamos a ver si coloco bien la iluminación, quinto un ligero clic, sexto nada, primero nada, segundo de nuevo un clic, tercero un ligero avance, cuarto un clic, quinto pide, ahí un buen clic, dos, sexto nada, primero nada, segundo un clic, tercero pide, ahí da un buen clic, cuarto un clic, quinto también, primero nada, segundo un clic,
tercero un ligero clic, cuarto, quinto pide un clic, sexto nada, el sexto siempre está libre, primero nada, segundo un ligero clic, tercero un ligero clic, cuarto un clic, quinto un buen clic, primero, segundo, tercero un clic y un buen avance. Y ahí al colocar el quinto habéis visto ha dado un avance significativo. Voy a comprobar, pero ya parece que están todos colocados. Vamos a ir a buscar el sexto inferior. Guiándonos por su posición vamos a buscar encima de él el interactivo y si lo encontramos y lo colocamos debería de abrir. Aquí está el sexto. Vamos a buscar encima de él el interactivo. Es muy pequeño y normalmente hay que distensionar un poco. Ahí está, para poder colocarlo. Hace un clic y abriría. Lo mismo es con los interactivos del TX80, pero en la posición que corresponde, o el TK100 en la posición que corresponde. Vamos a intentar desmontarlo, a ver si no lo rompemos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, esto es lo que lleva adentro. Aquí tenéis el rotor. Este está ya muy viejo, muy castigado. Vamos a sacar el perno interactivo. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está. El alojamiento para el interactivo y los 6 inferiores. El interactivo y el sexto inferior coinciden, como hemos visto. En cuanto a los pernos, todos los pernos, los típicos de Tesa, aserrados y biselados, difíciles de colocar, se pasan fácilmente. Doble diámetro para controlar lo que sobresalen dentro del boca llave. Y este sexto es particular porque está fuertemente biselado, no está destinado a ser colocado, aunque tiene un contraperno, pero siempre queda elástico porque tiene que empujar el elemento interactivo de la llave, y el elemento interactivo de la llave empuja al perno interactivo, que sería este. Fijaros qué punta más fina tiene. Vamos a ver, no estaba haciendo zoom, perdón. Aquí veis los aserrados y biselados típicos de Tesa, y ahora este interactivo. Si normalmente tenemos que tocar estas puntas de perno para colocarlos, en el interactivo es esta punta tan pequeña la que tenemos que tocar con la ganzúa. Contrapernos todos biselados, aserrados, doble aserrado, difíciles de colocar, se pasan fácilmente, una verdadera gozada.
Tesa es de mis cerraduras favoritas siempre. Muelles de acero, y aquí estaría el contraperno y el muelle interactivo, que es el que es más fácil de estropear a la hora de desmontar el cilindro. Es por eso que lo he desmontado desde la parte trasera sin meter un follower, porque me temía que este iba a saltar y iba a romper el muelle con el follower. Bueno, ya lo habéis visto, una cerradura muy bonita. Me encantan estos Tesa, son difíciles, muy divertidos. Tesa TX70, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.